Bien. Buenas tardes de nuevo a los que se sumaron. Vamos a comenzar con la teoría del día de hoy. Para la tarde más o menos ya van a estar mandando, bueno, a ustedes les llega el mail, no sé dónde lo lean, si del mail o del apartado novedades, con las orientaciones para esta semana. La realidad es que esta semana, hoy, en la clase de hoy, terminamos con la teoría que se da en la materia, es el último tema. La clase que viene, el martes que viene, vemos un repaso antes del parcial, que es el martes 15, y el sábado 19 es el segundo parcial. Bueno, todo eso lo encuentran en la plataforma. Si alguno estuvo en las teorías o en las clases de los viernes ya vieron este tema. Nosotros venimos atrasados un tema por el periodo del 25 de mayo. Bien, vamos a comenzar con... Sí, somos unos cuantos, vamos a comenzar con la teoría de hoy. Nosotros veníamos viendo ya desde la clase pasada y la anterior, estamos viendo datos estructurados, específicamente los arreglos. Vimos arreglos unidimensionales, vimos la semana pasada arreglos paralelos, que es muchos arreglos unidimensionales que se trabajan juntos, y lo que vamos a ver hoy son arreglos bidimensionales, con dos dimensiones, lo que llamamos matrices. Y lo que vamos a ver son la declaración, cómo se declara el tipo y cómo se declara una variable de este tipo de dato, cómo se accede a sus componentes, cómo es la lectura y la escritura, y cómo procesamos, cómo podemos trabajar con matrices. Vamos a comenzar con un enunciado propuesto. Supongamos que tenemos un enunciado que nos dice que un alumno rindió X materias en la facultad y que se desean almacenar las notas de esas materias. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con lo que vimos hasta ahora lo podemos hacer con un arreglo de 1 a X, donde se almacenen las notas de las X materias que el alumno rindió en la facultad. Si se modificara ese enunciado a este otro que dice que 3 alumnos rindieron X materias en la facultad, también lo podríamos resolver utilizando arreglos paralelos, teniendo un arreglo que se llame alumno 1, un arreglo que se llame alumno 2 y un arreglo que se llame alumno 3, y en cada uno de esos arreglos almacenamos las X materias que rindieron estos alumnos en la facultad. Bien, hasta acá nada nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro enunciado o el enunciado que nos dicen que N alumnos rindieron X materias en la facultad? Con un solo arreglo no lo puedo resolver porque almacenaría las notas de un solo alumno. Con arreglos paralelos tampoco los puedo resolver porque me dice que N alumnos. Yo al momento de escribir mi código no sé qué cantidad de alumnos rindieron, tampoco sé la cantidad de materias, las X materias. Entonces tampoco lo puedo resolver con arreglos paralelos. Entonces el concepto, el tipo de dato que entra en juego ahora es el de matriz. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos dimensiones. Que yo puedo tener de 1 a X materias que rindieron estos alumnos en la facultad y que a la vez tengo de 1 a N alumnos. Entonces, en cada componente de la matriz yo voy a almacenar para el alumno 1 sus X materias. Para el alumno 2 sus X materias.
Bien, entonces, cuando yo tenía un arreglo, definía un tipo tipo vector, un array de 1 a 100, por ejemplo, de algún tipo de datos que yo iba a utilizar, y cuando me manejaba con mi arreglo, siempre me llevaba la cantidad de componentes con las que utilizaba. ¿Recuerdan? Cuando hacíamos un ejercicio poníamos que el vector, y para recordarlo necesitábamos la cantidad de componentes del vector. Ahora, cuando utilicemos una matriz, vamos a tener dos índices. Es decir, qué cantidad de columnas va a tener, de filas va a tener mi matriz y qué cantidad de columnas va a tener mi matriz. Eso lo vamos a ver ahora directamente en Pascal. Vamos a leer el enunciado del ejercicio que vamos a resolver para ver cómo se utilizan matrices. Se desea almacenar las notas de X materias para N estudiantes. Desarrollar un programa Pascal eficiente, claro, correctamente modularizado y identado con identificadores significativos. Este paréntesis lo vengo poniendo ya hace 3 clases, que lo quiero charlar. Lo dejo siempre para el final y bueno, o se termina el tiempo o me olvido. Si no lo podemos hablar hoy, seguro sí o sí la semana que viene en el repaso del parcial lo vamos a ver. Pero vamos a concentrarnos en el ejercicio. Desarrollar un programa Pascal que almacene los datos mencionados en estructuras adecuadas y a partir de ellos calcule e informe el alumno con mejor promedio y para un alumno ingresado por el usuario indicar la nota más baja. Bien. Vamos a venir al Geni y vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a tener una sección de type y una sección de variables y después vamos a tener el begin y el end del programa principal. Lo que nos interesa ahora es la sección de type para ver cómo declaramos una matriz. Vamos a tener que ponerle un identificador al tipo. Podemos ponerle tmat, tipo matriz. Y, perdón, no veo los comentarios. Bien. Tipo matriz, ¿qué es una matriz? Es un arreglo, un array y tenemos que definir el rango de los índices. Nosotros definíamos, por ejemplo, de 1 a 200 si queríamos definir un arreglo que tenía una sola dimensión. Pero nosotros ahora tenemos 2 dimensiones. Entonces le tenemos que decir cuántas filas le vamos a declarar a nuestra matriz, por ejemplo, de 1 a 200, que supongamos que podemos tener hasta 200 alumnos. ¿Y cuántas columnas? Bueno, de 1 a 5, porque en el enunciado decía que para un cuatrimestre más de 5 materias no van a rendir los alumnos en un cuatrimestre. Y ahora el tipo de las componentes. Bueno, si lo que almacenamos son las notas de las materias, la nota que va al analítico son números enteros de 1 a 10, así que con byte nos alcanza. Y así es como declaramos un tipo para definir una matriz. Y a la matriz le tenemos que dar un nombre, por ejemplo A, que sea de tipo matriz. De esta forma declaramos la matriz. Y la matriz va a tener n filas, que son los n estudiantes,
y X columnas. Bueno, son variables que ya voy declarando porque sé que voy a utilizar. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer la matriz. Lectura de la matriz. La de lectura le vamos a tener que mandar la cantidad de estudiantes, que son las filas, la cantidad de materias, que son las columnas, y la mismísima matriz. Bien, vamos a declarar este procedimiento. Bien, mientras yo voy escribiendo, díganme cómo pasarían los parámetros, ¿por valor o por referencia? Muy bien. Lectura mat, los pasamos por variable porque yo en el procedimiento leo el valor de mis datos, de mis variables, que son una matriz y dos variables de tipo byte, y cuando termina el procedimiento, vuelvo al programa principal, necesito tener esos datos. Entonces vamos a poner var, ¿qué orden puse? N y X, que son de tipo byte, como son del mismo tipo y pasan por variable los dos, los puedo poner los dos juntos, y también por variable paso una matriz mat, que es de tipo mat. Bien. N, X y la matriz coinciden en... No está bien. Begin, end, punto y coma. Vamos a leer la matriz. Bueno. Primero tenemos que pedirle al usuario que nos ingrese la cantidad de alumnos y la cantidad de alumnos van a ser la cantidad de filas. Readline. Readline N, que es la cantidad de estudiantes. Y le voy a pedir que ingrese también la cantidad de materias. La cantidad. Bien. ¿Cómo se les ocurre que podemos leer nuestra matriz? Volvamos un poquito acá. Yo tengo que leer N alumnos y para cada de estos alumnos, cada uno de estos alumnos tengo que leer X valores, X columnas. Voy a leer por fila. Bien. ¿Cómo? Sí, por fila, primero por fila y después por columna. Bien. Para cada uno de estas filas leo todas las columnas. Entonces, con un for, con dos for, muy bien, vamos a hacer primero un for. Vamos a ponerle fila, así no nos confundimos. ¿De 1 hasta cuánto? ¿Cuál es la variable que tengo en las filas? N. Sí, N, está bien, entendí. For F de 1 hasta N, do, ¿y ahora qué hago? Otro for columnas de 1
hasta X, perfecto. Esto es muy parecido a vectores paralelos. ¿Ven? Es muy parecido a que tuviera todas vectores distintos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que es una sola estructura y segundo que todas las componentes son del mismo tipo. Vectores paralelos, cada uno de los vectores tiene su tipo. Pero en cuanto a la lectura es muy parecido. Leemos con dos for y acá vamos a poner, vamos a abrir un begin y un end para pedirle el ingreso. Entonces vamos a decirle al usuario que ingrese la nota de la materia C del alumno F. Bien, entonces yo con F voy con el for, que la variable de control se llama F, voy con este 1, 2, 3 hasta n. Y con el for de adentro, que la variable de control se llama C, voy de 1 hasta X. Entonces, cuando empiezo, le digo que me ingrese. Yo puse de ingrese la nota de la materia C del alumno F. De la materia C, que lo puse mal. Claro, no está bien de la columna. De la materia C del alumno F. Cuando C vale 2, le voy a pedir de la materia número 2 del alumno 1, la materia número 3 del alumno 1. Cuando termine este for, va a avanzar este y le voy a pedir la materia 1 del alumno 2, la materia 2 del alumno 2, la materia del alumno 3. Y así recorro toda la matriz. Ahora lo que tengo que hacer es leerlo. La matriz se llama mat. ¿Y cuáles serían los índices? La fila F y la columna C. Como, muy bien. Como mat es un arreglo bidimensional, voy a tener dos índices. ¿Bien? Y de esta forma me quedó leí la matriz. La matriz ya tiene todos sus componentes. Vamos a... las variables tengo acá F y C nada más, que son de tipo byte. Profe, perdón, mat no es X A. Y mat, sí, decime. Mat no es A. En los parámetros le puse mat. Ah, podía ser, ok. Sí, si yo Pensé acá le hubiese puesto el nombre A y se llamaba igual que en los parámetros, que en las variables globales sería A, pero pasé parámetro y le cambié el nombre. Bien, gracias. Bien, entonces, mat n y x, nx, nx son parámetros y c y f son variables locales. Bien. Una coma en la F. Ah, gracias, en la F del cartel. Bien, vamos a compilar hasta ahí, acá me falta algo también. Legal expression. Ah, miren lo que estoy haciendo. Mandé la mat y no le puse el readline. Tan apurada por... ahí está.
por acceder al componente de la matriz que no le puse el readline adelante. Bien, entonces yo lo que hago es readline este componente. Bien, ya tengo la lectura. Ahora me pide, porque me dice desarrollar un programa Pascal que almacene los datos mencionados en estructuras adecuadas, que es lo que hicimos, y ahora me pide que busque el alumno con el mejor promedio. Para buscar el alumno con el mejor promedio vamos a hacer una función. Una función que se llame muy originalmente mejor promedio. Le vamos a mandar los límites de la matriz y la matriz. Y me va a devolver un byte. Vamos a ver bien esto. El ejercicio pide el alumno con el mejor promedio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir, recorrerme toda la matriz y para el alumno 1, sumar todas las notas, dividirlas por X y calcular el promedio. Guardarme ese promedio. Para el alumno 2, leer todas las notas, dividirlo por X, calculo el promedio y me fijo si el promedio es mayor al promedio que ya tenía almacenado, guardarlo. Y así con toda la matriz. Es decir, para cada alumno, sumo todas sus notas, lo divido por X, es decir, calculo el promedio de cada uno de los alumnos y me voy almacenando el mejor promedio. Cuando yo le tenga que informar al usuario, le tengo que decir, el alumno con mejor promedio es el alumno número 3, el alumno número 5, el alumno número X. No, X no, 7, por ejemplo, no importa qué número que corresponda, pero le tengo que decir qué número de alumno es el que tiene el mejor promedio. Entonces, por eso yo puse tipo byte, porque ¿qué es lo que me va a devolver esta función? Un índice de una fila, el índice de una fila. ¿Se entiende? Me va a devolver uno de estos numeritos, el índice de una fila. ¿De qué fila? Bueno, de la del alumno que tenga el mejor promedio. Me preguntan si siempre hay que mandarle filas y las columnas. Sí, depende de lo que necesitas. Creo que no sé si es en este ejercicio, espera que dice, en la próxima función que vamos a hacer le vamos a tener que mandar, ahora vamos a ver por qué, no me acuerdo si la X o la N, o la N que mandar. Depende de lo que necesitas. Generalmente, por ejemplo, para la lectura, y sí, siempre le tenés que mandar los dos porque tenés que saber cuántas columnas tenés y cuántas filas tenés. En este caso tenemos que recorrer, si vos vas a recorrer toda la matriz, sí o sí necesitas todas las filas y todas las columnas, como es este caso el mejor promedio. Entonces estábamos con que la función me devolvía un byte, porque lo que me tiene que devolver es el índice de una fila. La función va a tener sus variables, begin y end. Bien. Vamos a tener una variable local que se llame mejor promedio, que le vamos a asignar un 0, que en esta variable vamos a ir almacenando el mejor promedio parcial hasta terminar de recorrer nuestra matriz y vamos a tener el mejor promedio de toda la matriz. Y en una variable cual vamos a guardar, a ir guardando parcialmente hasta llegar al final, cuál es el alumno que hasta ese momento tiene el mejor promedio. Y lo vamos a inicializar en 0.
mejor promedio va a ser de tipo real, porque me va a guardar promedios, y cuál va a ser de tipo byte, porque me va a almacenar índices. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, recorrer toda la matriz. Igual que hicimos en la lectura, vamos a hacer un for de filas desde 1 hasta la cantidad de alumnos, que lo tengo en la variable n, y después vamos a hacer un for de columnas desde 1 hasta x, que es la cantidad de materias. ¿Bien? ¿Qué les parece que tengo que ir haciendo? A ver, por ejemplo, dentro de este for. Es decir, yo hice un for que me va a ir desde 1 hasta n por cada una de las columnas, y por cada una me va a recorrer cada una de las filas, y por cada una de las filas me va a recorrer todas las columnas. ¿Qué tengo que hacer en las columnas? Muy bien, Malena, sumar las notas. Entonces, y dividirlas por x. Entonces, por cada una de las columnas voy a hacer a suma, una variable que me sume todas las notas, voy a hacer suma más mat de fila columna. A suma, la tengo que inicializar en 0. Y cuando termine de recorrer mi primer alumno, tengo que preguntar si suma dividido x es mayor que mi mejor promedio parcial. Si llega a ser así, me tengo que guardar en mejor promedio el promedio de ese alumno, y en cuál el número de índice de ese alumno. ¿Cuál es el número de índice de ese alumno? Fila, perfecto, la F. End. A ver, no me falta inicializar nada. MP, ¿y cuál las tengo inicializados? Si suma, la inicializo acá. Suma lo inicializo por cada uno de los alumnos. Y mejor promedio cuál lo inicializo para todos arriba del primer for, porque es para todos los. Tengo que terminar el end del for de las filas y ya está mi función. A mejor promedio le asigno cuál. Bien. ¿Se entendió la función? ¿Alguna pregunta sobre la función? Si no, ya escribimos ya mostramos los resultados. Bueno, al usuario le voy a decir que el alumno con mejor promedio es el número
mejor promedio de nx y a. N, x y la matriz que en el programa principal se llama. Cierro el paréntesis de los parámetros, el paréntesis del writeline y punto y coma. ¿Bien? Bien. No hay ninguna duda, seguimos. Compilemos a ver si vamos bien. Entonces ya encontramos cuál era el alumno con el mejor promedio. Ahora el enunciado me pide que para un alumno ingresado por el usuario indique la nota más baja de ese alumno. Vamos a pedirle al usuario, lo primero que vamos a necesitar es cuál es el alumno, ¿no? Ingrese a alumno a evaluar. Dos puntos. Y readline alumno. Vamos a declararlo antes que nos olvidemos. Alumno es de tipo byte, porque es bien. Ya leímos el alumno, bueno. Ahora, con este alumno tenemos que hacer una función que se llame nota más baja, que le vamos a pasar, le tenemos que pasar la matriz. Le tenemos que pasar el alumno al que le vamos a evaluar las notas. Vamos a venir acá a ver la matriz. Supongamos que el usuario me eligió el alumno número 2. Yo voy a tener que recorrer toda esta fila, solamente esta fila de la matriz y buscar la nota más baja. ¿Qué parámetros tengo que pasarle a la función nota más baja? Bueno, voy a tener que pasar la matriz. Le voy a tener que pasar el número del alumno que quiero que me busque la nota más baja. Le voy a tener que pasar X, porque tengo que ver cuánto recorro para recorrer esta fila de la matriz. Le tendré que pasar N. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que recorrer toda la matriz. Voy a tener que recorrer solamente la fila número 2. Entonces, aquí no preguntaba si siempre tenía que pasar las dos, el máximo de los dos, de fila y columna de las dos dimensiones. No, en este caso, por ejemplo, no. Entonces le voy a mandar X, que es la cantidad de materias. Le voy a mandar mat, que es de tipo mat, que es la matriz, y le voy a mandar al alumno, que es de tipo byte. Y la función me va a devolver la nota más baja, porque ¿qué me pedía para un alumno ingresado? Indicar la nota más baja. La nota va a ser una componente de la matriz, y si la matriz es de tipo byte, porque las notas son enteras y del 1 al 10, me va a devolver un byte. Y ahora sí,
vamos a ver la función. Begin y end, punto y coma. Bien. Para buscar la nota más baja, a más baja, una variable más baja, le vamos a asignar, a ver, esto ya lo vieron con vectores y inclusive antes del parcial. Si yo necesito la nota más baja de esta, ¿qué tengo que hacer? Ir uno por uno y fijándome el que es más bajo, guardármelo. Entonces vamos a comenzar con el 1. A más baja le voy a asignar la nota número 1 del alumno que pasé por parámetro. ¿Bien? Mat, alu, 1 me está diciendo de la columna 1, porque en columnas puse 1, del alumno que ingresó el usuario. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer el resto de la fila, cada una de las columnas. ¿Desde qué columna? Desde la 2, porque la 1 ya la tengo, hasta X, que es la cantidad de materias, do. Y voy a preguntar, a ver, yo ya me guardé la columna 1. Bueno, voy a preguntar si la columna 2 es menor que la que me almacené al principio. If mat de alu, la columna por la que vaya en el for, es menor que la nota más baja, entonces a la nota más baja le voy a asignar mat de alu, c. Punto y coma. Cuando con este punto y coma termino el if y termino el for. Entonces, cuando termine de recorrer toda la fila, toda la fila, sí, del usuario me ingresó, voy a tener la nota más baja en la variable local más baja. Y variables locales tengo más baja, que es de tipo byte, y C del for, la C del for, que también es de tipo byte. De esta manera, sí, tengo que pasar toda la matriz por parámetro, pero recorro solamente una fila. Depende del enunciado del ejercicio, puede ser que tenga que recorrer una fila o tenga que recorrer una columna. Se haría igual. La dimensión de las columnas quedaría estática con una variable y lo que cambiaría con la variable de control del for sería la fila. En este caso, la fila nos quedó estática y la columna era en la que nos movíamos. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, vamos a decirle al usuario, la nota más baja del alumno, alu se llamaba adentro del procedimiento, es, y vamos a decir, nota más baja con los parámetros X, A,
que la matriz es A y el alumno que ingresó el usuario es alumno. La nota más baja del alumno es nota más baja, listo, me falta un paréntesis y un punto y coma. Voy a explicar cómo intercambiar columnas o filas seleccionadas. No entiendo la pregunta, ¿cómo intercambiar columnas? Que el mejor promedio, bueno, ahí ya te contestó alguien, es el índice. Entonces, el mejor promedio es acá el cartel que daría. El alumno con mejor promedio es el número 1, 2, 3, es el índice. Y la nota más baja es una nota que también es byte. Así que en este caso no tenemos ningún formato que poner. Lo de intercambiar ahora lo vemos. No entiendo, a ver, no escribiste de nuevo, no entiendo bien. Vos me decís que yo esta fila la intercambie todos estos valores de una fila los ponga en la columna. O por ahí me preguntás de un valor que yo quiero intercambiar el 2,2 lo quiero intercambiar, por ejemplo, con el 4,4. Intercambiar toda una fila por otra fila. Bueno, por ejemplo, si yo quiero intercambiar que la fila 1, bueno, después hacemos un ejercicio. Vamos a terminar con este. El ejercicio que viene es de recorridos. Y cuando lo terminemos, si nos queda tiempo, hacemos un intercambio, ya sea de fila o de columna, porque para explicártelo en el aire hay que guardar variables auxiliares. Si no nos llega a quedar tiempo, no te preocupes que ya me lo anoto bueno, igual me acuerdo, ¿no? Pero para la semana que viene, para el ejercicio de la semana que viene, de repaso. Bien. Sigamos con este ejercicio. Entonces ya está terminado, ¿no? Sí, porque nos pedía el alumno mejor promedio y la nota más baja para un alumno. Vamos a compilar, compila con éxito. Vamos a ejecutar. Ingrese cantidad de alumnos. Bueno, 3 alumnos con 4 materias cada alumno. Ingrese la nota de la materia 1 del alumno 1. Vamos a ponerle 2, 4, 6 y 8. Al alumno 2 vamos a ponerle 3, 4, 5 y 6. Y al alumno 3 vamos a ponerle 8, 7, 7 y 8. Entonces, lo primero era el mejor promedio, y bueno, el mejor promedio va a ser el 3, porque tiene 8 y 7,50 de promedio. El alumno 2 ni siquiera llega a tener, tiene 3, 4, 5 y 6, y este 2, 4 no. Entonces, bien. El alumno con el mejor promedio es el número 3. Perfecto. Ingrese alumno a evaluar. Vamos a evaluar el número 2. El alumno número 2 tenía estas 4 notas, 3, 4, 5 y 6. Y me dice que la nota más baja es el 3. Vamos a ejecutarlo nuevo con valores mezclados. Habíamos dicho 3 alumnos con 4 notas. Y a este vamos a ponerle 2, 5, 4 y 6. A este otro vamos a ponerle 4, 7, 8 y 2. Y a este vamos a ponerle 5, 4, 2, 8. Me dice el alumno con mejor promedio es el 2. Vamos a ver cuál es el 2. Es este. 2, 5, 10, 13, 17, 21. Está bien, es el número 2.
y le vamos a poner para evaluar el alumno número 3, que la nota más baja es el 2. La nota más baja del alumno 3 es un 2. Bien, funciona. Bien. Sí, porque en cuál estás guardando cuál es el alumno. ¿Con qué ¿a qué se refiere con identificadores significativos? A que no pongan variables A, B, C, D, E o AUX, AUX1, AUX2, AUX3. Es decir, que cuando alguien mire el ejercicio, lo pueda entender, no solamente los docentes cuando los corregimos. Si ustedes le dan el ejercicio a un compañero, que el compañero más o menos pueda entender a qué se refiere o a qué se refiere cada o qué contenido tiene cada variable. E inclusive, para ustedes, mientras están haciendo el ejercicio, si yo acá hubiese puesto AUX1 y AUX2, cada vez que yo tengo que venir al if o que tengo que comparar, me tengo que andar fijando cuál era uno y cuál era el otro. Y en este caso, con la única forma que tengo de diferenciarlos en la definición, cuál era real y cuál era byte. AUX, sí, se puede poner si es una... Se considera significativo, digamos, si, por ejemplo, en el del intercambio de recién o en el que vamos a hacer después, si yo tengo que hacer un intercambio de una variable a otra y me tengo que guardar yo tengo una variable que se llama A y una variable que se llama B. ¿Bien? Esta es A y esta es B. Tengo un ejercicio, esto tiene un 5 y esta tiene un 9. Un ejercicio, por alguna razón, me pide intercambiar los valores. Si yo a A le asigno el valor de B, ¿qué estoy haciendo? Estoy borrando este 5 y poniendo un 9. Pero yo ahora a B le tengo que poner el valor de A. Y yo ya lo perdí. Ya lo pisé. ¿Bien? A B le tengo que poner el valor de A. Pero ya lo perdí. Entonces, lo que tengo que hacer, un 5, a una variable, que en este caso sí se puede llamar AUX, porque lo único que hace es guardarme el valor de A. Yo me hago una variable perdón. Una variable AUX me guardo el valor de A. A A le asigno B y a B le asigno AUX. En este caso, me quedó bien. A AUX le asigné el 5, a A le asigné el 9 y acá asigné el 5. En este caso está bien que se llame AUX, porque es una variable que me sirve para sostenerme un valor un ratito y no perderlo en un intercambio. ¿Entienden? En este caso, por ejemplo, la variable AUX es un nombre significativo. Ahora, si yo acá a mejor promedio le pongo AUX1, a cuál le pongo AUX2, y después ya cuando vengo acá, suma sobre X es AUX y era 1, 2, me tengo que ir a fijar
a los tipos de datos, en ese caso no es un nombre significativo. A ver, si vos le ponés mejor promedio toda la palabra, o en vez de cuál, alumno, sí, generalmente la idea de los identificadores significativos es que sin pensar mucho puedas saber que MP sea mejor promedio o que en el otro más bajo MB es más bajo, si no le puedo poner nota guión bajo MB de más baja. Eso es lo que se refiere con identificadores significativos. Bien. Bueno, vamos a darle un pequeño marco teórico a este, que no es que no lo tenga, sino que es todo casi lo mismo que en arreglos unidimensionales. Bien, una matriz, tenemos índices, por ser un arreglo bidimensional tenemos dos índices, las filas y las columnas, cada uno de sus elementos se llaman componentes y tiene un identificador que en realidad tiene un identificador de tipo, como todos los arreglos, y un identificador de variable. Cada uno de los elementos de una matriz se llama componentes. Todas las componentes son del mismo tipo, del tipo base. La dimensión de los arreglos está determinada por el índice del arreglo. En este caso tenemos fila-columna, tenemos dos por ser arreglos bidimensionales. Cada una de las componentes de las dimensiones, en este caso 1, 200, 1, 5, tienen un límite inferior, que sería el 1, y un límite superior, que sería el 200 para las filas y 5 para las columnas. El tamaño de la matriz se indica, es decir, la cantidad de componentes se indica al momento de la declaración y queda constante para todo el programa. Esto es tal cual que los arreglos unidimensionales. El cálculo del número de componentes, nosotros teníamos, antes era el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior, para saber el tamaño de un arreglo unidimensional. En este caso es eso mismo multiplicado, las filas por las columnas. Y la matriz, al igual que todos los arreglos, es de acceso individual o directo. ¿Qué quiere decir? Que lo leemos o lo escribimos, un componente, leemos o escribimos un componente con su identificador y entre corchetes los índices. En este caso, para la lectura, accedemos con el identificador y los índices de fila y columna. Es decir, accedemos a las componentes de igual manera, ya sea para una lectura, para una evaluación, para preguntar si el valor es menor o mayor que otro valor, o para utilizarlo para un cálculo. Cualquiera sea el caso de que necesitemos una componente, accedemos de igual manera. Y a ver, nada más. Digamos, las propiedades son las mismas que las de arreglos unidimensionales, y en la sintaxis lo único que cambia es que hay que ponerle todas sus dos dimensiones. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver otro ejercicio
Se los dejo un segundo, si me esperan un segundo. Y empezamos con este ejercicio. Bien. Vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio, el objetivo no es nada que no haga nada interesante, sino simplemente los recorridos, cómo podemos recorrer una matriz. El ejercicio nos pide leer una matriz cuadrada de dimensión n, de números enteros, y después nos pide generar 3 vectores. Uno que se llame diag, con los elementos de la diagonal principal, uno que se llame sub, con los elementos que están por encima de la diagonal principal, y uno que se llame inf, con los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Y mostrar estos 3 vectores. Vamos con el primero. Nosotros tenemos una matriz cuadrada de números enteros, y lo que nos pide es que generemos un vector que contenga los elementos de la diagonal. En este caso sería el 2, el 7, el 1 y el 2. Vamos a acá a comenzar el ejercicio. Programa. Tipos. ¿Qué tipos voy a tener? ¿O qué estructuras voy a tener? Matriz, una matriz y vectores. En realidad, la estructura, muy bien, matriz y vector, un tipo mat. Y un tipo vec. La matriz va a ser un array de 1 a 20 y de 1 a 20, porque me dice que es una matriz cuadrada de dimensión n, of byte. Y el tipo vector va a ser un array de 1, vamos a ponerle a 200, porque la diagonal no va a tener más de 20, pero ya los vectores sub e inf del triángulo superior y del inferior van a tener más cantidad de componentes, y también of byte. Bien. Y en las variables vamos a tener a la matriz
que va a ser de tipo mat, y vamos a tener a los vectores diag, sub, inf, que van a ser de tipo vec. Y después vamos a tener de seguro nada más, después veremos si tenemos algo más, n, que va a ser la dimensión de la matriz. Leer una matriz cuadrada de dimensión n. Entonces vamos a tener n, que va a ser de tipo byte porque va a ser de 1 a 20. Bien, hasta acá nada, lo único que hice fue declarar variables. Vamos a comenzar con el programa. Lo primero que nos pide es leer la matriz cuadrada de dimensión n de números enteros. Entonces vamos a hacer un procedimiento que se llame leemat con la matriz y la cantidad de componentes. Vamos a declarar el procedimiento leemat, que va a tener paso por variable porque lo voy a leer y necesito llevarme los datos. La matriz, vamos a poner los mismos nombres. La matriz que es de tipo mat, punto y coma, y n que es de tipo byte. Y a la n le falta el var. Punto y coma. A ver, leemat. El procedimiento de lectura es muy similar al que hicimos en el otro ejercicio. Es recorrer toda la matriz leyendo sus componentes. Lo primero que necesitamos es la dimensión. Ingrese la dimensión de la matriz. Readline, y acá ya tenemos el valor de n. Y ahora vamos a hacer el for y desde 1 hasta n, y después otro for j desde 1 hasta n. ¿Por qué los dos hasta n? Porque es una matriz cuadrada. Si la matriz es de 3 por 3, tengo que ir 3 filas por 3 columnas. Si la matriz es de 4 por 4, tengo que ir 4 filas por 4 columnas. Begin. Y vamos a leer write. Ingrese el valor de la fila. La fila es I. Columna J. Es el valor de la fila. Y bien. Y vamos a leer readline. La matriz se llamaba mat. En la fila y columna J. Le falta el end del for. Y con este punto y coma se cierra este otro for también, porque lo único que tiene adentro es el for de las columnas. Y creo que ya está todo, ¿no? Me falta declarar las variables. Tenemos n es parámetro y j son variables de tipo byte y nada más. Punto y coma. Bien.
Bueno, el inciso A ya está, que me decía leer la matriz cuadra de dimensión n de números enteros. Me falta una coma. No. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien, vamos a hacer un procedimiento que nos genere la diagonal, un vector diagonal. Le vamos a tener que pasar la matriz, la dimensión de la matriz y el vector diag, que ya vamos a hacer un pro. La matriz es de tipo mat, punto y coma. La dimensión n es de tipo byte. Y el vector diag es de tipo vec. Bien, dos cosas. Primero, yo el vector lo voy a generar y lo necesito en el programa principal para después pasarlo por imprimirlo. Por lo tanto, el vector diag, muy bien, lo tengo que pasar por variable. Bien. Y la dimensión del vector, el tamaño del vector, ¿cuál sería? Miremos acá. N, perfecto, porque yo tengo la n de la matriz, me sirve para el vector. Porque ¿qué es lo que yo tengo que guardar en mi vector? ¿Cuáles de las componentes? Las componentes que el índice de la fila y el índice de la columna sean igual. Las que tienen igual fila y columna. Perfecto. Entonces, var begin entonces yo voy a tener está bien, un for i desde 1 to n do. ¿Y qué voy a hacer adentro de este for? ¿Qué tengo que hacer adentro de este for? Otro for y preguntar si i es igual a j. Otro for más con un if igual a j y la columna con igual valor. Lo asigno. La asignación que yo tengo que hacer va a ser que a diag de i
le asigne, ¿está bien? Yo estoy haciendo un for de las filas. Ustedes me están diciendo que después tengo que hacer otro de las columnas. Yo en la posición 1 tengo que poner la columna 1, en la posición 2 tengo que poner la columna 2, en la posición 3 tengo que poner la columna 3. Entonces, cuando yo le voy a asignar, ¿está bien que use el índice I? ¿Les parece que está bien que utilice el índice I cuando vaya a asignarle al vector diagonal los valores? Un ox, ¿por qué? Yo lo único... Yo cuando estoy en el índice de filas 1, al vector en la posición 1, le tengo que poner el componente del 1, 1. Cuando estoy en el 2, a la posición 2 del vector le tengo que poner la componente 2, 2. Cuando estoy en la fila 3, a la componente 3 del vector tengo que poner la componente 3, 3 de la matriz. A ver, si me dicen que tiene que ser el mismo valor fila y columna, son todos los de esa fila solo. Entonces, no, pero yo acá empecé a escribir porque ustedes me dicen que falta otro for. Entonces yo quería, exactamente. Acá ustedes me decían que faltaba otro vector, entonces yo quería empezar a hacer la asignación antes de hacer el otro for. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner a la posición 1 del vector, le tengo que poner... A ver, yo empiezo a recorrer mi matriz por las filas. Cuando estoy en la posición 1, de la fila 1, tengo que poner la columna 1, en la posición 1. Cuando estoy en la fila 2, en la posición 2 del vector, tengo que poner el 2, 2. Cuando estoy en la 3, en la posición 3 del vector, tengo que poner la 3, 3. Entonces no necesito hacer dos for. Yo hago un for que en la posición I le asigno mat de I, I. ¿Bien? Entonces, con un solo for, no es necesario que yo recorra toda la matriz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas las columnas. Y yo la única columna que necesito es la que es igual a la fila. ¿Y dónde tengo el valor de la fila? En la variable I. ¿Cuál es la posición del vector donde va el, por ejemplo, de la diagonal, la posición 3, 3, y bueno, en el lugar 3? Entonces, con la I soluciono todo. La I es la posición en el vector y para cada una de las filas el número de columna. Bien, me preguntaban cuándo va var, cuándo se pasa por valor y cuándo se pasa por valor y cuándo se pasa por variable. Cuando yo lo paso por valor, cuando o no lo voy a modificar, yo acá adentro de este procedimiento no modifico ni el valor de n ni el valor de la matriz. Es decir, cuando no voy a modificar el contenido de esos parámetros o cuando voy a modificarlo, pero no necesito que esa modificación
llega al programa principal. Puede haber algún enunciado en el que se modifique adentro del procedimiento, pero yo cuando vuelva al programa principal necesite tener el valor que tenía anteriormente. En cambio, lo paso por variable cuando le voy a asignar algún dato o cuando lo voy a modificar y esa modificación tiene que ser visible en el programa principal. Bien. ¿Se entendió cómo genero el vector diagonal? Bien. Bueno. Ahora tenemos que genera superior. Vamos a empezar por superior. Superior. Vamos a ver cómo generamos el superior. Yo necesito que tanto la matriz, la diagonal de la matriz como todos los elementos que están por encima de la diagonal, insertarlos en un vector. Bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un procedimiento en el que le vamos a pasar la matriz, la dimensión de la matriz, el vector sub y la dimensión del vector sub, dimensión del vector. En este caso, el procedimiento genera superior mat de tipo pmat, punto y coma, n de tipo byte, punto y coma, var, porque voy a rellenar el vector sub y la diagonal del vector, que en este caso no sabemos cuál es, así que la tenemos que calcular. Punto y coma. Vamos a tener que la dimensión del vector la vamos a inicializar en 0 y vamos a hacer un for i desde 1 hasta n. Y ahora vamos a ver cómo seguimos. Dijimos que teníamos que hacer este vector con todo lo que está en oscuro con los números en blanco. Para la fila 1 tenemos que poner todas las columnas. Para la fila 2, la columna 2 en adelante. Para la fila 3, de la columna 3 en adelante. Si yo recorro cada uno de los elementos de la matriz, voy a tener que fijar que la fila sea menor o igual que la columna. Perfecto. Pero ¿tiene sentido que yo recorra toda la matriz si solamente necesito el triángulo de arriba? Veamos acá. Bueno, la diagonal ya la hicimos. El triángulo superior. Y yo voy a recorrer las filas. ¿Bien? Del 1 al 9. En la fila 1, ¿qué columnas necesito? Bueno, necesito la columna 1
Ay, ¿qué toqué? Acá. La columna 2, la columna 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Correcto? Yo de la fila 1 tengo que mostrar todas las columnas. Bien. Cuando paso a la fila 2, ¿qué columnas tengo que mostrar? La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando paso a la fila 3, que es esta, de la 3 a la 9. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, la 4 igual. A partir de la 5, de la 5. Y 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando I vale 1, J vale desde 1 hasta N. Cuando I vale 2, J vale de 2 hasta N. Cuando I vale 3, J vale desde 3 hasta N. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso yo? Esperen que ya no sé ni dónde estoy, acá. En el código, entonces le digo que me haga I desde 1 hasta N y J ¿desde qué? Desde I hasta N. Perfecto. Entonces, yo voy a acceder solamente a las componentes que necesito de la matriz. No voy a recorrer, nunca voy a llegar a leer este 8 porque no lo necesito. Entonces, volvamos al código. Yo hago un for desde 1 hasta N, después hago un for de J igual I hasta N, y adentro de este for, ¿qué voy a hacer? A la dimensión del vector, que es lo que voy a tener que ir contando, que inicialice en 0, le sumo 1. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora, al vector que se llamaba sub, en la posición de B, en la posición de B, le voy a asignar mat de IJ. Y si no me equivoco, ahí termino mi procedimiento. No, falta declarar las variables. ¿Qué variables tengo I y J? I, J de B es parámetro y sub y mat son parámetros. Lo importante acá es entender este for, por qué va desde I hasta N y está en este dibujito. Para cada uno de los I tengo que ir desde el valor de I hasta el valor de N. ¿Y por qué de B? De B yo se lo puse por dimensión del vector. Tengo que ir contando para saber cuántos elementos tiene mi vector. En este caso no es como fue en el de diagonal, que era igual que N, sino que yo acá voy a ir contando 1, 2, 3, 4, y cuando llegue acá, a este 7 lo tengo que poner en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y puse 7, 6, 8. Entonces, cada elemento que inserto en el
En el vector tengo que contar un elemento más que tiene ese vector. Y lo sumo antes, primero porque lo inicialicé en 0, y segundo que si lo sumo después, saldría el for con un elemento más, que no es ningún problema, se puede restar. Pero si yo salgo de este vector con db igual a 0, quiere decir que mi vector no se generó. Bien, bueno. Ahora bien, yo tengo que generar... Esperen un segundo. Perdón. Vamos a poner, ya hicimos diagonal superior el inferior. Bueno. Para el inferior lo mismo. Tengo que mandar la matriz, tengo que mandar el n, tengo que mandar el inf y tengo que mandar db. Si yo ya generé el superior, vamos acá. Este es mi vector superior, este es mi vector inferior. La matriz es cuadrada, si no sería una complicación todo esto. Va a ser el mismo, perfecto. Entonces ya no tengo que mandarle la dimensión o una variable para que me diga la dimensión, porque tanto superior como inferior van a tener el mismo tamaño. Vamos a procedure genera inferior. ¿Qué pasa? Con mat de tipo mat, punto y coma, n de tipo byte, punto y coma, var inf de tipo vec y nada más, punto y coma. Bueno, vamos a guardar y vamos a venir acá. Acá que lo que tengo que hacer es algo parecido, pero con el triángulo inferior. Lo que voy a necesitar va a ser una variable para ir contando en qué lugar voy. Pero cuando yo salgo del procedimiento, db va a tener el mismo... Cuando yo salgo del procedimiento, no necesito esa variable que conté. A ver, los dos vectores van a tener el mismo tamaño. No sé qué tamaño es. Entonces, cuando genero el primero, lo calculo. Para el segundo ya lo sé, entonces uso una variable auxiliar para ir contando en qué posición voy. Pero la dimensión va a ser la misma. Entonces, estamos acá. Para la fila 1, tengo que poner el 1, 1 y nada más. Para la fila 2, tengo que poner el 1 y el 2. Para la 3, el 1, el 2 y el 3. Entonces, veamos acá que dice triángulo inferior. Cuando I vale 1, J va a valer 1. Cuando I vale 2, J va a valer 1 y va a valer 2. Cuando I vale 3, J va a valer 1, 2, 3. Cuando esté en la fila 4, las columnas que necesito son la 1, la 2, la 3 y la 4, es decir, estas de acá. Cuando esté en la 5, cuando esté en la 6, y en la última voy a tener todos. ¿Bien? A ver qué me dicen ahí. Y desde 1
I igual 1, tu I. Perfecto. Entonces voy a tener un for. Primero, las filas las tengo que recorrer todas, desde 1 tu N, do. Y después voy a tener un for J desde 1, todos parten del 1 y terminan ¿en dónde? En el valor de I. Desde 1 tu I. Entonces acá tenemos la variable que yo decía, una variable auxiliar que inicializamos en 0. Entonces yo acá, K, dos puntos igual, K más 1, y al vector inf en la posición K le asigno mat de IJ. Y variables locales voy a tener I, J y K. K es una variable local que utilizo para saber en qué posición del vector tengo que ir almacenando. I y J son las dos variables de control de los for. Y el for filas las recorro todos, desde 1 hasta n. Y columnas recorro desde la primera, porque todas empiezan en la primera, hasta el valor de i. Acá lo tengo, está así. La primera vez voy a ir hasta el 1, la segunda vez hasta el 2, la tercera hasta el 3. Entonces, ¿cuál es el valor de i? Bueno, me olvidé todos los puntos y coma. ¿Y ahora? Ah, de B no lo puse, no lo declaré en las variables. Ahora sí. ¿Bien? No sé si se entendió todo o no se entendió nada. Buenísimo. Ahora nos queda lo último que nos pedía el ejercicio, que era mostrar todos estos vectores. Ya los generamos. Ahora lo que tenemos que hacer, acá decía mostrar dichos vectores. Entonces vamos a hacer un procedimiento. Muestra vect. Que le vamos a pasar un vector, que sea de tipo vec, y una cantidad de elementos que tenga ese vector que va a ser de tipo byte. Entonces, si yo lo que tengo que hacer es mostrar un vector, lo que tengo que hacer es recorrerlo desde 1 hasta la cantidad de elementos que tenga ese vector y mostrar write vec en la posición. Esto es mostrar un vector como hicieron los ejercicios de estas 2 últimas semanas. VecDay le ponemos 4 para que nos separe un elemento de otro, y cuando termine el for ponemos un write line
para que nos salte de renglón. ¿Entiendes? Yo hago un for desde 1 hasta acá. Esto sirve para cualquier vector. Hago un for desde 1 hasta la cantidad de elementos de ese vector y muestro por pantalla un write el vector, el valor de la posición i, le puse 2 puntos 4 para que me deje espacio entre uno y otro, y cuando terminé de reescribir todo el vector, escribí un writeLine para que me salte de línea. Y acá falta el end del procedimiento. Entonces ahora lo único que nos queda es poner en la diagonal principal muestra vec con, ¿cómo se llama? Diag. ¿Y cuál es la dimensión de diag? N, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, N, gracias. writeLine. Y dB, perfecto. Triángulo superior. Muestra vec con sub y db, punto y coma, true. Muestra vec con inf y db. Vamos a compilar, vamos a ejecutarlo. Antes les digo un detalle, no vaya a ser cosa que me olvide y no confundan esto que estamos haciendo con este ejercicio con lo que se llama matriz triangular en álgebra. En álgebra una matriz triangular superior es una matriz, al igual que esta, es una matriz cuadrada de dimensión n, pero tiene un triángulo de ceros por debajo de la diagonal principal. Esta matriz, por ejemplo la superior, esta matriz no es una matriz triangular. Lo único que hacemos nosotros es un recorrido del triángulo superior. Pero en álgebra, una matriz triangular, para que sea una matriz triangular, estos elementos tienen que ser ceros. Bien, y lo mismo acá no, acá. Una matriz triangular inferior en álgebra, estos elementos deberían ser, para que esto sea una matriz triangular inferior, estos elementos deberían ser cero. Acá lo único que hacemos son los recorridos por si tienen algún ejercicio con matrices triangulares. Acá con una sola matriz hicimos todos los recorridos posibles. ¿Bien? Pero no es el concepto de matriz triangular. Bueno, ya tenemos, vamos a ejecutar con lo que teníamos acá, que eran los mismos, a ver si nos dan los mismos vectores. La dimensión de la matriz es 4, fila 1, columna 1, 2. Fila 1, columna 2, 4, 3, 5. Empezamos fila 2, 6, 7, 6, 8. 6, 7, 6, 8. La 3, 8, 3, 1, 3, 8, 3, 1, 3. Y la fila 4, 4, 1, 5, 2. 4, 1, 5, 2. Bien. La diagonal principal es 2, 7, 1, 2, 2, 7, 1, 2. El triángulo superior es 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 1, 7, 6, 8, 1, 3, 2. Y el vector inferior es 2, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2. Bien. Nos dio lo que esperábamos que nos dé.
Hola, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, decime. En este caso, justo teníamos que mostrar los 3 vectores que generábamos. Pero yo en el ejercicio de la guía tenía que generar un vector y mostrarlo. Y yo había puesto que, o sea, había llamado al procedimiento mostrar vector dentro del procedimiento que lo generaba. ¿Eso está mal? No, Porque si la única vez que utilizas el procedimiento muestra vector es adentro de... A ver, esto... No, está bien, es otra forma de hacerlo. Yo esto, si en vez de hacerlo acá lo corto, control X, y lo pego después de la lectura, después o antes, ¿no? De la lectura lo tengo definido antes, yo el muestra vector lo podía hacer acá adentro. Entonces, acá solamente llamaba al genera, y el mismo que me lo generaba lo mostraba. Genial. Así está bien. Lo que está mal es que adentro de cada uno de estos genera me pongan un for, me copien este código y me lo peguen 3 veces. Eso Claro. sí, porque ahí estamos repitiendo código. Pero que yo muestre vector adentro de cada uno de estos procedimientos está bien. Porque una de las chicas me había corregido que un procedimiento tiene que hacer una tarea específica, pero depende del Bueno, caso. depende también. claro, todo depende del caso del ejercicio. Genial. Sí, un procedimiento es una tarea específica, pero si Entonces, la lo tarea ideal sería que específica esté es afuera. generar y mostrar el vector, está bien. Genial. Y, profe, una pregunta más te quiero hacer. Es de procedimientos anidados. Sí, Ponele lo que dijimos recién, cuando vos ponés, llamás al procedimiento muestra vec adentro del procedimiento que genera la diagonal, por ejemplo. sí. ¿Es un procedimiento anidado o No. es literalmente otro procedimiento adentro de otro Es procedimiento? otro procedimiento en la misma línea, porque vos fíjate que yo el procedimiento ¿dónde está? Dentro del programa principal. Anidado sería si yo este procedimiento lo meto acá adentro. Declaro las variables y acá adentro hago un procedimiento de muestra, que en este caso estaría mal porque lo tendría que hacer 3 veces. Claro. El procedimiento anidado es un procedimiento declarado adentro de otro procedimiento. Genial. Y No se ese usa procedimiento... mucho, porque sí, no por vimos ningún por ejemplo, esto me mismo que parece. decís vos de que cada procedimiento tiene que hacer una tarea específica, por ahí buscarte un máximo o algo, pero no está mal si lo haces afuera. Claro, y entonces llamar un procedimiento adentro de otro procedimiento tiene otro nombre. ¿O? No, llamás a un procedimiento dentro de otro. Claro. No es anidado, porque están los dos declarados a la misma altura. Claro. No es anidado, pero se puede hacer, está bien. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, creo que de teoría no quedaba nada. No. ¿Alguna consulta de acá, algo que no se haya entendido? Profe, perdón, una pregunta más. Decime. Entonces, cuando vos anidás el procedimiento, lo usás, o sea, primero se ejecuta el procedimiento de arriba, sería, y después el procedimiento de abajo, ¿o cómo es? ¿O no es importante? Sí, es importante. Los procedimientos los podés definir en el orden que quieras. Yo puedo poner, como hice en este ejercicio, puse el de lectura, después el de escritura y después los de generar los vectores y después adentro del programa principal los llamé en otro orden. Vos, si están todos a la misma altura, los podés poner en el orden que quieras. Ahora bien, si vos adentro de un procedimiento utilizás otro procedimiento, ese otro procedimiento que utilizás tiene que estar arriba. Es decir, Perfecto. yo puedo usar el muestra vec ahora, como estaba al principio, acá abajo de todo, antes del programa del begin principal,
yo no lo podía usar adentro de estos otros procedimientos de los que generan los vectores. No los puedo usar porque está declarado abajo. Es decir, si ya está declarado, lo puedes usar. Ahora, para hacer como me dijiste vos, de poner el muestra vec adentro de cada uno de estos procedimientos, lo tuve que cortar y pegar acá arriba. Genial. A ver, para acordarte digamos, la definición más fácil. Para utilizarlo, la llamada, cuando haces una invocación o un procedimiento, ya tiene que haber estado declarado, tiene que estar declarado arriba. No podés invocar un procedimiento que todavía no declaraste, no definiste. Genial. Buenísimo, gracias. Y después Bien. te hago una consulta más. Es de pasaje de parámetros, Sí. de algo que leí y no entiendo. Si querés te lo mando por chat, así lo lees. A ver, decime, sí. Porque nada, no me quedó muy claro. Porque después ahora te mando lo que dice abajo. Bien, esto quiere decir la comunicación, bueno, estoy leyendo casi, ¿no? Pero la comunicación entre el programa principal, si yo estoy en un procedimiento, necesito algún valor del programa principal, la comunicación que tiene el programa principal con los procedimientos son los parámetros. Si yo no declaro el parámetro, no lo puedo usar. A ver, supongamos yo tenemos este procedimiento. Yo acá no mando n. Vamos a borrarlo. No lo mando. Y lo uso dentro del procedimiento. Fíjense, esto compila. ¿Por qué no compila? No compila porque lo tengo acá. Ahí está. Esto compila y si lo ejecuto funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que yo acá estoy usando esta n. ¿De dónde saca el procedimiento esta n si no se la mandé por parámetro? Y bueno, se fija, esta es una variable que está declarada en el programa principal. Yo puedo acceder, pero no es una buena práctica de programación. ¿Por qué? Porque llega un momento que se me mezclan las variables globales con por ahí variables locales, o estoy dentro del procedimiento y no sé de dónde salió. Entonces, si yo necesito n en el programa, en el procedimiento, la tengo que mandar por parámetro. Ah, perfecto. O sea, con eso se refiere cuando con dice eso me en refiero caso contrario. Claro, para que exista comunicación entre el programa principal y los procedimientos se deben usar parámetros. Caso contrario, no hay comunicación, porque no hay una comunicación. El programa principal no le dijo, yo te doy esta variable para este valor para que utilices. Simplemente lo fue a buscar, el procedimiento lo va a buscar a los parámetros, a las variables globales. Por ejemplo, por eso, no hay, y se considera errónea, por ejemplo, cuando se utilizan las variables globales. Uy, ya me fui. Y después, con lo de los parámetros, te dice que los parámetros, formales y actuales se corresponden, deben coincidir. Fíjate, yo le puse una matriz, un byte, un vector y otro byte. ¿Esto qué es? Superior. Entonces, habla de los nombres igual ahí, profe. ¿Cómo? Sí, pero se llamen igual o se llamen a ver, sería una confusión total, pero yo a la matriz la podría llamar n, al byte le podría llamar mat y a sub llamarlo db, por ejemplo. Sería una confusión total porque yo estoy trabajando. No importa que se llamen igual o se llamen distintos. Cada uno de los parámetros se corresponden por el orden, es decir, cuál está primero, como es que dice ahí. Bueno, deben coincidir entre sí, ¿no? Deben coincidir entre sí en cuanto a tipo y a orden. Es decir, vamos a ir con if, que es el que tengo acá abajo. Esta matriz, si esto es de tipo mat, ay, adiós. El primero tiene que ser de tipo mat. Si el segundo acá es de tipo byte, el segundo acá tiene que ser de tipo byte. Si el tercero es de tipo vector, tipo vec, el tercero tiene que ser de tipo vec. Genial.
Ahí me quedó más claro, porque yo me Bien. confundía pensando que en el primer caso, o sea, el primer texto que te mandé, Sí, hablaba de cuando las variables globales tienen los mismos nombres que las variables locales, pero igualmente sigue siendo un parámetro, entonces, o sea, está bien. bien. Lo que te dice es que no utilices, que si el procedimiento va a utilizar una variable del programa principal, tiene que pasarse por parámetro, con el mismo nombre o con otro nombre, pero tiene que pasar por parámetro. Es lo que hacíamos recién de borrar el n. Si yo borro este n de acá y de la llamada, el programa me compila y tal vez no va a funcionar bien, porque utiliza la n de la variable Pero no está bien, en global, realidad. pero no está bien. No es Genial. una buena práctica de programación el Perfecto. utilizar variables globales dentro de las funciones y procedimientos. Buenísimo. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Iba a empezar para ver un reemplazo, pero lee matriz, muestra vector, todo esto lo tengo que borrar. Bien. Vamos a dejar, a ver, no me acuerdo quién era el que había preguntado de reemplazar, bueno, se me fue muy arriba. Era un varón, pero no me acuerdo cuál, Lucía. Bueno, no importa quién, porque sirve para todos. Dejamos para la semana que viene. Lo que vamos a hacer, les voy a generar un ejercicio así tipo este, que no, digamos, no tiene sentido de nada, pero, por ejemplo, de invertir dos filas o dos columnas o una fila por una columna si es una matriz cuadrada. Lo dejamos para la semana que viene y lo hacemos desde cero, si no nos vamos a quedar. Bien. Entonces, esto lo sacamos y esto. No, este no. ¿Se entendieron los recorridos? ¿Se entendieron cómo se define y cómo se trabaja con una matriz? La semana que viene vamos a tener repaso para el parcial. Vamos a tener una parte teórica muy rápida. Al principio vamos a repasar los conceptos teóricos y después vamos a hacer un ejercicio de este que les decía recién que me pidieron de reemplazar filas y columnas y un ejercicio parcial. Ahora no llegamos. ¿Tienen alguna duda de todo lo que vimos hoy? Tenemos 5 minutos todavía. Sí, ahí se los mando. Me había olvidado.